Somos un amasijo de secretos que nos endurece los músculos. Eso se me ha ocurrido esta mañana, como a las 7, más o menos. Y entonces, si no lo digo, reviento. Ahí. Somos un amasijo de secretos que nos endurecen los músculos. Somos un amasijo de músculos que nos endurecen los secretos. También se podría decir, ¿no? Sí, que tenemos una historia detrás que nos llena de rigideces. Y a veces, la mayoría de las veces, ignoramos esta historia personal y nos dirigimos hacia cosas exteriores que parece que les otorgamos la facultad de que sea la causa de todos nuestros males, una cosa exterior, una cosa a veces estratosférica, interplanetaria, galáctica. A veces hasta creemos que los extraterrestres son los causantes de nuestras penas y de nuestros males. Como si los extraterrestres no tuvieran bastante trabajo ya con lo suyo, como para dedicarse a joder a los mortales terráqueos. Hay que joderse, hay que joderse. Y así, enfocándonos en algo exterior, en algo alienígena a veces, nos olvidamos de nosotros mismos y de nuestras propias miserias. Había una maestra budista en mis tiempos de cuasi monje que siempre me decía: nosotros tenemos el dedo señalado para afuera y de vez en cuando tendríamos que hacer así, voltearlo, porque somos la verdadera causa. Pero no, enfocamos siempre al exterior, como si lo exterior fuera el enemigo absoluto. Y no nos damos cuenta que tenemos toda una historia personal que es necesario que nos la sacudamos de una vez por todas. Y esto sé que es repetitivo por mi parte, lo he dicho muchas veces, pero es que esto ha conformado mi vida y la sigue conformando y la va a conformar hasta el día de mi muerte, porque es un trabajo que no tiene fin y hay que darse cuenta de esto. Cuando uno empieza con este trabajo de limpieza, tiene que darse cuenta de que no se va a terminar, por lo menos en una vida. En esta vida no se va a terminar este trabajo. Tiene que seguir incesantemente puliendo y eliminando las capas de cebolla. Es como lo de las matrioscas. ¿Se acuerdan de estas muñecas rusas de madera que una está metida dentro de otra? Pues hay que ir quitando capas, capas, capas hasta quedarte en casi nada. Y decía esto por nuestra historia personal. Nuestra historia personal, y por lo menos la mía, está conformada de multitudes de secretos que el encargado de sacarlos a flote es mi modesta persona, porque si no los saco a flote me muero antes de tiempo y no tengo ganas. O sea, esa es la lucha del guerrero. Y no teniendo suficiente con esto, nos buscamos causas, ya digo, en el exterior. No vale la pena. Vamos a pulir primero lo propio y luego nos encargaremos de pulir lo ajeno o lo exterior si tenemos tiempo, si nos queda tiempo. Entonces la mayoría venimos de desastres familiares absolutos.
bienaventurados los que hayan tenido una familia limpia y una familia transparente, pero me parece que son los pocos. Mi familia, y ya lo he dicho en vídeos anteriores, me ha costado trabajo sacarle el polvo. Y a fe mía que lo he hecho varias veces. Lo he hecho varias veces, muchas veces, revisando historias familiares y construyendo y deconstruyendo el árbol genealógico. Y dándome cuenta de que uno lleva cargas en la espalda, cargas ancestrales, cargas que vienen hasta de los padres de los bisabuelos de uno. Me acuerdo por las revisiones que hice de mi historia familiar creo que era de un padre de un bisabuelo paterno, que era un cacique local, era una persona con mucho poder, por las crónicas que he leído, un personaje que llegó a ser alcalde de un municipio, presidente municipal, como llaman en México. Este hombre tuvo 8 o 9 hijos y además era muy hábil con las pistolas. Sí, era hábil con las armas. Y no voy a decir nada más, ya se lo suponen. Le intuyo sin sentimientos. Le intuyo porque obviamente no lo conocí. Y obviamente las pocas crónicas que hablan de este sujeto no hablan de su comportamiento. No. Solo dicen lo normativo y lo reglado. Que fue presidente municipal, que gobernó durante tantos años, etc., ¿no? Pero no hablan de sus cosas personales ni de sus habilidades con las armas, ni de sus habilidades en hacer desaparecer gente. ¿Mm? Perdón. Me despisté, me despistaron. Entonces, todo ese bagaje forma el árbol genealógico de uno, del presente. Y todas esas cargas y esos secretos las llevamos cargadas nosotros. De los bisabuelos, los abuelos, los padres y los hermanos. Este muchacho con los perros me despistó de lo que estaba diciendo. Qué desastre. Pero bueno, tiene tanto derecho a pasear los perros como yo a estar aquí delante. Pues somos un amasijo de secretos y estos secretos hacen que nuestros músculos estén rígidos y hay que aprender a deshacerlos y a desanudarlos. Una técnica buena para deshacerse de estos nudos es simplemente darnos cuenta de lo rígida que tenemos la mandíbula. Nuestra mandíbula suele estar rígida por muchas cosas, por los secretos acumulados, básicamente. Entonces, la terapeuta Thérèse Bertherat, de la que también he hablado en algunos vídeos, nos enseña a desanudar y a mover la mandíbula.
simplemente tendiéndonos en el suelo, tenemos que aprender a tocar la mandíbula, a tocarnos la mandíbula, los huesos maseteros, aquí, a comprobar que con la boca entreabierta nos hacen daño, nos duelen, y a palpar todas nuestras rigideces, mandibulares, superiores e inferiores. Simplemente con el movimiento lateral de las mandíbulas, sin forzarlas. Simplemente con este movimiento, si le prestamos atención durante 5 minutos, por lo menos, y luego, una vez realizado este ejercicio móvil, permanecemos estirados unos cuantos minutos más, es muy posible que muchas memorias que están enquistadas en nosotros se deshagan y que en las noches siguientes tengamos sueños variados. Soñemos mucho, en una palabra, porque realmente sería la confirmación de que hemos desatado, deshecho muchos secretos y muchas rigideces que llevamos dentro y que evidentemente los músculos y los huesos son los testigos verdaderos de todo ese andar traumático. Simplemente con el movimiento mandibular, uno de los 30 o 40 movimientos que la terapeuta Teres Berterat nos enseña, pues podemos solucionar algunas cosas y por lo menos nos ayuda a que nuestro camino de deshacer y de desanudar nuestra historia personal sea más o menos eficaz. Y ya digo que no tiene final. Tenemos que aprender a convivir con ello. Es el peaje que hay que pagar para los que de alguna manera toman conciencia de eso. Para los que no tomen conciencia, pues es igual. Pueden estar continuamente enfocados en el exterior, pensando que sus males son los de los otros y pensando en que los alienígenas son la causa de sus males. Aquí no hay más alienígena que tu propia historia familiar. Entonces hay que aprender a convivir con ella, a respetarla, ojo, a respetarla y luego a soltarla. Por los métodos que ustedes crean o que ustedes estudien o que ustedes les causen sintonía. Lo de la mandíbula es simplemente un método de Teres Berterat, de lo que ella llamaba la antigimnasia. Simplemente con el movimiento mandibular, si se palpan la mandíbula, van a notar todas las rigideces. Si se cierran los ojos y se dan a la labor de relajarse y de soltar, van a soñar mucho en las noches siguientes. Y muchos fantasmas es probable que se les aparezcan, pues para reclamarles algo o para pedirles algo. Y para luego desaparecer. Porque el trabajo genealógico, el trabajo corporal, es muy necesario y además ayuda a entender el por qué estamos aquí y el por qué tenemos que honrar a nuestros ancestros para luego entender sus propias vidas y evidentemente al final soltarlas. Y poder hacer nuestra propia vida. Quería decir algo más para terminar. Es una labor que no la vamos a terminar, ya lo he dicho.
En mi caso particular es interesante haber observado cómo tuve pues bisabuelos muy extraños, ancestros hábiles con las armas, también muy hábiles con la bragueta, de bragueta ligera, diría. Sí, por eso tuvieron tantos hijos, y además de diferentes mujeres. O sea, mi árbol genealógico es un caso perdido. Luego observar quién era tu abuelo, quién fue tu abuelo, un abuelo que yo, para mí actuó como un auténtico padre, porque al tener un padre ausente, un padre que no hizo de padre, lo tuve que sustituir con la figura de mi abuelo. Pero esa explicación ameritaría muchas horas. Entonces, pues uno se da cuenta de las virtudes y también de los defectos del abuelo. De la bragueta del abuelo, que era muy ligera, que nadie lo decía por miedo. Esto es un secreto. Era un secreto para mí. Hasta que lo descubrí, hasta que lo deshice. Luego, entender por qué el tío abuelo también, pues era un... ¿Cómo lo diré para que quizá no me censuren aquí? También era ligero de bragueta, ligero de bragueta con ambos sexos, ¿no? Con ambos sexos. Y también muy aficionado a ver, ¿cómo lo diré? No se me ocurre nada, pero bueno, ya se lo pueden imaginar. Un señor que era aficionado al cine, como mi abuelo y como servidor, pero que iba a muchos cines con intenciones diferentes. En fin, ya me entiende. Todo eso he tenido que irlo descubriendo poco a poco. Y esas tendencias, tanto tendencias homosexuales como tendencias heterosexuales en mis ancestros, uno lo carga encima. Y si no se lo cuentan en el momento debido, tiene que compensarlo con algún acto, tiene que, de alguna manera, ya digo, actuar ese tipo de conductas para verlas claramente y luego deshacerse de ellas. Por lo tanto, he tenido que tocar todos los ambientes, y lo digo francamente, el ambiente heterosexual y el ambiente homosexual, para darme cuenta de qué es lo que pasaba en mi interior y que realmente, muy probablemente, no eran asuntos míos, ¿no? Yo simplemente estaba reflejando cosas de ellos. Pero al realizar esos actos y darme cuenta de que no son míos, de alguna manera los he entendido, los he respetado, y me ha costado un huevo, y finalmente los estoy soltando, lo cual es ya la realización absoluta y la realización personal de toda una historia familiar que no es de uno, que la trae uno, pero que no le pertenece y tiene que soltarla finalmente. Pero todo eso, si uno se da cuenta, pues tiene que actuar, realizar esos actos, curarlos de alguna manera y después soltarlos. Lo he dicho de una manera muy metafórica y también muy rápida. Esto ameritaría muchas horas de trabajo. Pero bueno, pues me parece que ya es suficiente. Por tanto, que cada cual entienda que el bagaje propio es el bagaje ancestral y que el trabajo es ese y que luego vienen otros trabajos más ulteriores con otras cosas, pero que no nos desenfoquemos
de la labor que nos toca. Que realmente los auténticos fantasmas no están en el exterior. No hay que buscarlos en el exterior. Hay que buscarlos en el propio árbol familiar, que está ya suficientemente lleno de secretos y de fantasmas. Y los cargamos encima. Estos sí que los cargamos encima. ¿Mm? Bueno, ya son 20 minutos, ¿no? Ya me estoy enrollando demasiado. En este Viernes Santo. Viernes Santo. Quizá no es casualidad que esté hablando de esto en un Viernes Santo. Bueno, creo que ya lo he dicho más o menos todo. Sí, estoy conforme. Gracias por la paciencia. Hasta luego.